a trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Estimados amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un evento más de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. En esta ocasión, para escuchar a la doctora Eliana Barrios, quien nos va a compartir una conferencia muy interesante sobre textiles, sobre el arte mapuche, que es un trabajo que ella ha venido realizando durante muchos años. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente se irán agregando más participantes conforme el tiempo avance, pero vamos a iniciar por respeto a quienes ya llegaron puntualmente a esta conferencia. Voy a leer la semblanza de la doctora Barrios para posteriormente darle la palabra. La doctora Eliana Barrios Fuentes es originaria de Santiago de Chile, es docente e investigadora, y es un tanto difícil definirla en un campo de especialización concreto, porque dada su formación como profesora y licenciada en Antropología Social y Cultural, en realidad su investigación y labor docente es más bien transdisciplinaria. Ha realizado investigaciones en el ámbito de la lingüística aplicada, economía y mujer, educación y desarrollo regional. Una de sus primeras investigaciones la realizó justamente en torno al universo textil mapuche, que es el tema que nos congrega el día de hoy. Recibió su título de profesora de inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la licenciatura en Antropología Social y Cultural de la Universidad Austral de Chile, el diploma de estudios avanzados de la Universidad de Zaragoza y obtuvo su grado de doctora en la misma universidad, la Universidad de Zaragoza, en el 2016. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Católica de Temuco, Universidad Austral de Chile y la Universidad Católica Silva Enríquez. Actualmente forma parte del núcleo de investigación de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, doctora Eliana, por acompañarnos y por estar tan activa en esta cátedra internacional. Le agradecemos mucho por todas sus aportaciones y vamos a escuchar muy atentamente su charla. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Voy a compartir pantalla desde este momento. Bienvenidos a esta charla y espero que podamos disfrutar de toda esta investigación realizada desde hace varios años atrás, ¿ya? Ahí vamos a empezar. En el fondo, ustedes pueden ver algo de los textiles mapuches. Bueno, la charla de hoy se llama Arte Textil Mapuche, Arte de Mujeres, Raki Duam. Es el universo textil mapuche. Y bueno, la investigación que he hecho, como les digo, durante varios años, y
yo estoy en la Universidad de las Américas en estos momentos, ¿ya? Y espero que por mucho tiempo. Y aquí está mi correo, por si me quieren hacer preguntas posteriores a lo que conversemos acá en esta tertulia, digamos, ¿ya? Yo voy a exponer durante 30 o 40 minutos y después me gustaría la participación de todos ustedes con preguntas para ir hablando sobre este tema que es tan importante, ¿ya? Bueno, hace años fui invitada a participar en un proyecto FONDACT, Fondo Nacional de las Artes, ¿ya? Para reestructurar la colección Mapuche Huilliche del Museo Mauricio van der Male, a cargo de la Universidad Austral de Chile. Al llegar al museo me encontré con estos textiles. Y estos y muchos más. Me atrajeron, por supuesto, de inmediato y comencé un viaje largo de descubrimiento de los signos, los símbolos, el proceso que se seguía para que quedaran convertidos en estos textiles con tal atractivo visual. El origen, cómo se había iniciado el textil en la cultura mapuche, las tejedoras, cómo se formaban y el significado que portaban todos estos textiles. Todos estos aspectos fueron parte del recorrido que inicié entonces. Todos ellos se encontraban en el depósito del museo, tan invisibilizado como lo estaba la cultura mapuche en Valdivia en esos días, en la región de los lagos, hoy región de los ríos. Para efectos de mi trabajo en el museo, yo tenía que diseñar una exhibición de los textiles y clasificarlos en fichas. Todos estos textiles habían sido recolectados por Mauricio van der Male, fundador del museo, que ya no estaba, en la zona de Bocatoba, Panguipulli, a fines de los años 60, 70. En esta zona, ¿ya? Saqué un mapa y aquí pueden ver Panguipulli, y en esta zona, en los alrededores de Panguipulli, está Bocatoma. Si buscan en Google van a encontrar la escuela de Bocatoma, pero es un lugar muy pequeñito que prácticamente no aparece en el mapa. Ahí había una tejedora experta, y de ahí son estos textiles. Los textiles no se encontraban en buen estado, y algunos de ellos tuvieron que pasar por un proceso de reparación y conservación para poder mostrarlos en la exhibición, ¿ya? La investigación que yo inicié entonces se dividió en tres partes. La primera parte fue, la primera fase fue una fase de investigación en las fuentes, una investigación etnohistórica, ¿ya? Para encontrar toda la información que necesitaba para clasificarlo y para la exhibición. Y los criterios de selección de los autores, de los cronistas, de los viajeros, fueron, uno principalmente diría yo, que es que hubiese estado en las regiones de la Araucanía, de los ríos, los lagos, digamos, desde Concepción hacia el sur, ¿ya? Entonces, y seleccioné textos que estaban en las crónicas y en los relatos de los viajeros, referentes a la organización social y el rol de la mujer dentro de la sociedad mapuche. La vestimenta, los textiles, las técnicas que utilizaban, los teñidos y toda mención a lo textil en general, ¿ya? También realicé entrevistas no estructuradas a especialistas, conocedores del universo textil. Había un consejo de conservación textil al que fui invitada también en esa época, ¿ya? Y hice las entrevistas pertinentes, conversé con la gente que ya conocía del universo textil para adentrarme dentro de este mundo desde el punto de vista de los teóricos, ¿ya? Y también entrevisté a la gente del museo, a la gente que trabajaba en el museo, ¿ya? Y finalmente realicé una etnografía en los Altos del Biobío, en el sector de Trapa Trapa, Ralcolepoy, para comparar toda la información que había obtenido con la información que iba a obtener en la etnografía desde las tejedoras
desde las tejedoras mismas, porque mi objetivo final era obtener la información directamente desde las tejedoras, que ellas me contaran acerca de sus tejidos y que los describieran, que les dieran el nombre. Incluso quería que las fichas del museo fueran confeccionadas desde la perspectiva de las protagonistas de la cultura, desde las tejedoras. ¿Ya? Es decir, claro, la cultura contada por sus actores, por sus protagonistas. Al final no me resultó y tuve que llenar la ficha que me pusieron en el museo, pero la investigación la realicé de todas maneras. Ahora, para ir a los orígenes de lo textil, ¿ya? Las fuentes etnohistóricas de cronistas y viajeros, era un poco riesgoso adentrarse en este mundo por el consecuente sesgo que tienen los cronistas y que tienen los viajeros al describir una cultura originaria. Y al leerlos, uno se da cuenta de lo complejo que es salir de la cultura propia para describir una cultura que es completamente desconocida, ¿ya? Por lo general la describen desde su mundo y obviamente hay muchas observaciones erradas, ¿ya? Etnocéntricas, influidas por lo que ellos estaban experimentando, ¿ya? En su mayoría, la mayoría de los cronistas eran funcionarios de la corona española, muchos sacerdotes y más tarde también viajeros. Recién en el siglo XX encontré escritos hechos por los mapuches, relatando y hablando acerca de su cultura, pero eso ya es posterior, en el siglo XX, ¿ya? Y hay otra que es de Moechbach, que relata la historia de Pascual Coña, pero no es relatado en primera persona, en realidad lo relata Moechbach. Ahora, las primeras descripciones que menciono de los dos autores son de Rosales y Vivar, son del siglo XVI y XVII, que fueron observadores privilegiados en la época de la conquista. Pero de acuerdo con Rosales, hasta la llegada de los españoles, todos andaban desnudos, dice, untados en barro y con taparrabo por toda vestimenta, con una paja llamada ñocha y otra cortadera, hacían un modo de lienzo, dice, que cubría la decencia. Dice, también, no traen encima más que una piel de guanaco ceñida a la cintura y los muchachos y las niñas unas plumas o cordeles de lana atados a la cintura. Esos cordeles de lana atados a la cintura me llamaron a mí la atención. Dije, Rosales veía cordeles de lana, pero ¿serían cordeles de lana o algo más? ¿Ya? Para Jerónimo de Vivar, más o menos de la misma época, los describe de la siguiente forma. Estos indios, cada uno anda vestido como alcanza y lo que visten es de lana de oveja, ¿ya? Pero era mucho más que eso. Bueno, también se refiere a la vestimenta de la mujer, ¿ya? Dice que usan una manta pequeña revuelta por la cintura y le daba hasta la rodilla, con una faja del tamaño y anchor de una cincha de caballo se ata por la cintura y otra manta pequeña echada por los hombros y presa en el pecho, dale hasta la cintura, ¿ya? Y aquí, si se fijan, habla de una faja del tamaño y anchor de una cincha de caballo. O sea, ya usaban el trarigüe, ¿ya? Que es una de las prendas principales de las que vamos a hablar ahora. Pero bueno, tenemos esto que no deja de ser un poco desconcertante, la visión de los cronistas y de algunos viajeros, pero desde la arqueología, afortunadamente contamos con la arqueología, tenemos la evidencia de restos textiles muchos años antes de la llegada de los españoles e incluso de la invasión inca. En la región del Biobío, en Alboyanco, el Vergel, se encontró en una urna funeraria contenía dos restos de textil. Uno de 115, se encontró, claro, dos restos de textil. Tengo la medición de uno solo, de 115 milímetros de ancho por 116 milímetros de largo. ¿Alguien tiene que apagar el micrófono por ahí? ¿Sí? El análisis de esta muestra
entregó una datación del año 1300 a 1350. O sea, 200 años o ciento y tantos años antes de la llegada de los españoles ya se usaba el trarigüe. Y también se usaba el teñido, porque los restos de textil encontrados ¿ya? Estaban teñidos de distintos colores. Como ven, no es muy exacta la mirada de los cronistas. Pero a pesar de que tiene una datación previa también a la invasión incaica, hay muchos autores que sin saber esto todavía, porque no había salido, no se había descubierto, se descubrió en los años 60, 70 creo, no tengo claridad, ahí estaba la fecha pero no la alcancé a ver. Los araucanos aprendieron el arte de hilar y tejer de los indios del Perú, dicen la mayoría, y de los españoles. Las tradiciones araucanas coinciden con los relatos de los cronistas acerca del origen de los actuales tejidos. A la llegada de los conquistadores, los araucanos andaban ya con topos vestidos de lana imitados de los del Perú, y otros hechos de pieles de guanaco, de zorro, pumas y aves, de trozos de corteza arrancados a los árboles y tejidos de fibras vegetales que fueron totalmente sustituidos durante la colonia por los de lana. Eso dice Claude Joseph, que trabajó bastante tiempo con las comunidades mapuche y aprendió bastante del arte textil. A él le debemos un montón de información en relación al arte textil de los mapuches. ¿Ya? Bueno, Tomás Guevara también habla de la influencia incaica. ¿Ya? Dice Tomás Guevara, Tu micrófono, Eliana. Sonido. ¿Ahí me escuchan? Ahí se te escucha. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, muchos dicen que viene del Perú todo esto, pero Claude Joseph, como les contaba, decía esto mismo. Y también lo dice Tomás Guevara, ha encontrado hasta ahora bastante aceptación la teoría de que provienen de los incas, transmitidos de una generación a otra en el norte, se propagaron hacia el sur para fijarse aquí por razón de aislamiento de las tribus. La verdad es que falta evidencia para decir que no vienen del norte, porque también habían otras palabras, por ejemplo, la chiripa, que es de origen quechua, con la que se denomina el pantalón, ¿ya? Que también denotan por lo menos, si no un origen, si no es el origen de los textiles mapuche, lo que sí puede ser una cierta influencia, ¿ya? Ahora, aquí, esta es una ilustración, la primera ilustración acerca de la vestimenta mapuche, que fue hecha por McGravius en 1648 y está citado en John Cooper. ¿Ya? Se fijan que no es tan como decía Rosales, que andaban desnudos, ¿ya? Tenían, de hecho, una prenda básica, que es una prenda de lana, que la utilizaban de diferentes formas. La utilizaban para cubrir la parte de arriba, para hacer como un tipo falda, la utilizaban también como poncho. Algunos autores hablan de que el poncho fue invención mapuche huilliche, ¿ya? Y la usaban también como pantalones, se la ponían como pantalones y se lo ataban todo a la cintura con el trarigüe. Y si se fijan, el trarigüe no está a la vista, ¿ya? Bueno, esto es de 1648. Bueno, ahora, debido a la introducción de la oveja por parte de los españoles, también de la introducción masiva de la oveja, fue que se intensificó el tejido a telar de los textiles. Ahora, para definir a la mujer, para adentrarme en el mundo de la mujer, volví a los cronistas, pero también se dificultó bastante la investigación más extensa,
desde los inicios, porque la mayoría de las citas que yo encontraba eran bastante etnocéntricas y también homocéntricas, por decirlo de alguna forma. La mayoría de las citas son de viajeros. Rescaté una cita de Rosales del año 1666 que dice: están hechas al trabajo y a moler, a cargar el agua, la chicha, la leña, las cosechas, sin descansar un punto. Esto lo encontré en un libro de Zapater, esa cita de Rosales, ¿ya? Y es de 1666. Posterior a Rosales, Berniori, la cita del lado izquierdo, dice: cultiva la tierra y hace la cosecha, hila la lana y teje los vestidos, prepara los alimentos, las bebidas, acompaña al marido a la casa y a la guerra llevando las provisiones. El mundo de la mujer queda circunscrito en las labores económicas de subsistencia debido al orden social existente, con una división sexual del trabajo, y sobre ella recae la tarea de facturar o de hacer el tejido de su familia, de su pueblo. Dentro de este orden también existe además una estratificación. Dentro de las mujeres mapuche existe esta estratificación. No todas las mujeres tienen el mismo estatus, y dentro de cada rol en particular hay otra jerarquía. Por ejemplo, el estatus de la mujer casada difiere del de la soltera, de la madre, del de la mujer sin hijos. Las esposas de un hogar polígamo son estratificadas y tratadas de forma diferente. Las especialistas tienen una posición muy diferente al de las mujeres comunes, y las diferencias de edades también afectan el estatus femenino. Dentro de las especialistas se consideraban las tejedoras, ¿ya? Y dentro de los tejidos, el trarigüe es el más complicado de los tejidos araucanos. Las tejedoras que lo saben confeccionar gozan de gran consideración. Se les concede el título de baquiana, término que en Araucanía corresponde al concepto de perito en la materia, de acuerdo a Claude Joseph. ¿Ok? Bueno, el término de baquiana es el equivalente en mapuzungún al de duhuecafe, ¿ya? Quien es la responsable del diseño y la confección del textil, y la educadora de futuras tejedoras. Para Angélica Wilson, que en 1992 hizo fue a terreno, la especialista era una ñimife. Yo también estoy de acuerdo con ella que el nombre es ñimife, pero en lo que coinciden, no coinciden en el nombre los autores, pero en lo que coinciden todos, es en señalar que el aprendizaje del textil es bastante complicado, y que la especialista, la duhuecafe, es quien decide quién va a continuar aprendiendo, a quién le va a transmitir sus conocimientos. Ahora, este proceso de aprendizaje es bastante riguroso y parece constituir un tránsito, como un rito de paso para la que aprende, de acuerdo con el siguiente relato de una joven mapuche. Dice: algunas no saben nada, cuesta mucho para tejer, se da remedio para que aprendan al tiro, para que no se olvide nada. Hay un lagüen, remedio, de eso cardal, ese que da florcita. Ese se lo toma y ahí no se olvida más el tejido. A mí me costó mucho para aprender. Mi mami lo hirvió, tomé una taza y no olvidé más. ¿Ya? Se requería de gran memoria. Luego del aprendizaje del tejido debe aprender a expresarse debidamente en el telar. Para tejer bien se requiere de una gran maestría. Se requiere además pensar el textil en su totalidad. ¿Qué voy a transmitir en este textil? Es así como diversos autores hablan de la importancia que ocupa el aprendizaje de lo textil dentro de la socialización femenina. La mujer aprende el trabajo y la forma de realizarlo a través de la transmisión de generación en generación. Las mujeres adultas van entregando la sabiduría y el conocimiento de las generaciones anteriores. Esto permite la continuidad cultural. Para lograr los atributos que le den el estatus de tejedora dentro de su grupo, la mujer debe aprender a hilar, conocer las técnicas del teñido y del tejido,
iba a ser una preocupación familiar que en el futuro las hijas sean buenas tejedoras, pero no todas, ¿ya? Respecto de las formas de aprendizaje, la enseñanza estaría basada en la imitación gestual. Las ancianas y las mujeres adultas serán el referente que tendrán las jóvenes para alcanzar los atributos de tejedora. Aquí tengo dos fotografías de la mamá al lado derecho y la hija al lado izquierdo, ¿ya? La mamá le iba enseñando a la niña cómo hacer el telar, pero no de una forma consciente, era bastante pequeñita, sino que la niña iba mirando e iba aprendiendo básicamente por la imitación. Pero bueno, el hecho que lo textil sea un conocimiento transmitido de generación en generación, que el aprendizaje se logre principalmente a través de la imitación y que frente al telar la mujer trabaje sin un diseño previo, nos lleva a afirmar la tesis de que estos diseños o figuras son íconos símbolos, que la mujer ha plasmado en cada prenda un conocimiento ancestral y las figuras se han convertido en un lenguaje no asequible a todos, que se requiere de una decodificación de acuerdo a los mitos y leyendas que nutren la cultura. Bueno, la Due Cafe o Baquiana es la tejedora hábil y experimentada que ha tenido la habilidad de aprender de memoria, ¿ya? Esos signos. Ellas no lo dibujan, esos son unos dibujos que hicimos en forma posterior en otra investigación, ¿ya? Ha tenido la habilidad de aprender de memoria las técnicas del telar y es capaz de diseñar los símbolos contenidos sin la existencia de un dibujo previo. La mayoría de las mujeres tejen en el telar la ropa de casa, la ropa común, ¿ya? Y de su familia, pero muy pocas son reconocidas en la comunidad como expertas tejedoras. Las que son capaces de hacer el ñimin, que significa laboreo, que se observa en el trarigüe y en el trarilonco, son escasas. La acción de tejer con la imagen en la mente, imaginar, pensar y tejer, es lo que se llama Rakiduam, ¿ya? Y aquí tenemos las imágenes de los iconos símbolos. No puedo mirar un poco más arriba, me tapa aquí, fíjate esto, ahí. ¿Ya? Estos son los iconos símbolos que se ven, el del extremo izquierdo y el del medio, se repite con mucha frecuencia en los trarigües. Y esta figura del lado izquierdo, del lado derecho, esto es un trarilonco, son dibujos de un trarilonco. ¿Ya? Ahora, estas son las prendas más ricamente decoradas, el trarigüe y el trarilonco. El trarigüe adorna la cintura de la mujer y del hombre, ¿ya? Ambos lo usan. La diferencia está en los colores. ¿Qué colores son para el hombre y qué colores son para la mujer? ¿Ya? El trarigüe se ata a la cintura y el trarilonco a la cabeza, ¿ya? Ahora, el arte textil, en términos generales, representa una fuente de estudio muy amplia y poco explorada, ¿ya? Aquí vemos a grupos humanos que en sus expresiones creadoras mantienen hasta hoy su identidad cultural. Y esta identidad cultural da testimonio de un mundo muy diferente al mundo occidental. El medio de expresión es la lana convertida en textil. El textil no es solo un objeto estéticamente admirable y técnicamente asombroso, sino además fue un elemento importante dentro de la estructura social, religiosa y política, y en su construcción se ocupan elementos simbólicos que reflejan no solo el mundo religioso, sino también el entorno espacial y ecológico. Eso lo vamos a poder ver ya acá. Si se fijan, aquí tenemos un trarigüe de color rojo, de acuerdo a un especialista que me imagino que lo hizo preguntando en terreno también, y este textil, este trarigüe, está en el Museo Fandremale, no sé si es que sigue ahí, representa figuras con los brazos alzados, ya, de un hombre y de una mujer, y de acuerdo a este experto que es Sepúlveda,
¿ya? Dice que representa un baile mapuche. Si se fijan, aquí hay un trarilonco. El trarilonco tiene figuras antropomorfas, ¿ya? Y tiene figuras geométricas, distintas figuras acá, ¿ya? Esos son los dibujos que van por lo general en el trarilonco, perdón. Y en el trarigüe se repite con mucha frecuencia este dibujo que es del lucutue o lucutuel. Esta figura que está acá se llama lucutue o lucutuel, ¿ya? Dicen que representa a la imagen de un mapuche o una mapuche arrodillada, en rogativa, en un guillatún. Bueno, yo les voy a seguir contando. Bueno, entonces todo esto, a ver, ya, estos símbolos, ya, dicen que están incluidos en el mito, aquí está incluido el mito del Tren Tren y el Caicay, ya, que es el mito de la creación del pueblo mapuche. Dice, en el mar, en lo más profundo, vivía una gran culebra que se llamaba Caicay. Las aguas obedecían sus órdenes y un día comenzaron a cubrir la tierra. Tren Tren, otra culebra tan poderosa como la anterior que vivía en las cumbres de los cerros, aconsejó a los mapuches que se subieran a un cerro cuando comenzaran a subir las aguas. Muchos mapuches no lograron subir al cerro y murieron, transformándose en peces. El agua subía y subía. Los mapuches se ponían los cantaritos sobre la cabeza para protegerse de la lluvia y el sol. Y decían cai cai y respondían tren tren. Hicieron sacrificios y se calmó el agua. Y los que se salvaron bajaron del cerro y poblaron la tierra. Así nacieron los mapuches. ¿Ya? Esta es la historia del tren tren. Y de acuerdo a otro estudioso, a un antropólogo también, Américo Gordon, ¿ya? Estos signos los iconos símbolos, motivos antropomorfos y zoomorfos, que se muestran acá, son los que más se repiten en los textiles mapuche. Estos tres son los más repetidos que representan, de acuerdo a Gordon, el mito del Tren Tren y el Caicay. Aquí tenemos a Lucotuel y las otras dos, esta también es antropomorfo, ya es otra imagen con forma de hombre, y esta sería la serpiente. ¿Ya? Bueno, la mujer como única realizadora de las prendas ha plasmado en ellas un conocimiento ancestral. Como les decía, el relato del diluvio, de acuerdo a este antropólogo, se encuentra en 5 iconos bien definidos, pero son 3 los motivos iconográficos que aparecen con mayor frecuencia en los textiles mapuches. ¿Ya? Son esos 3. Por otra parte, una investigación realizada por profesoras de artes plásticas en la zona de Temuco le pidieron a alumnos y a gente de comunidades que dibujara el mito del Tren Tren y del Caicay. ¿Ya? Ellas obtuvieron como resultado gente que dibujó el mito completo, otros que dibujaron secuencias de escenas, otras escenas parciales y otras figuras aisladas. Pero las figuras más repetidas fueron estas 3 que están al lado izquierdo. ¿Ya? La primera de arriba es la quebrada triangular o Willul. Tren, tren, cerro, sucesión de líneas quebradas repetidas una al lado de la otra que reiteran la imagen de un cerro. El rombo decorado es la segunda, que muestra al tren tren, la culebra, más exactamente la cabeza de una culebra. Y la línea ondulada de abajo sería Caicay, el agua, franja que contiene una línea ondulada que semeja a las ondas del agua en movimiento. Se sugiere así la acción de Caicay, la acción de las aguas. Bueno, aquí se revelan estas imágenes y podemos observar que aparecen en los textiles con bastante frecuencia. No así en la cerámica. La cerámica mapuche no lleva signos.
Por esto, además, el universo textil mapuche, perdón, voy a tomar un poquito de agua. El universo textil mapuche es portador de la cultura y preservador de su identidad a través del lenguaje expresado en ellos. Por otra parte, para la mujer, única transmisora de esta práctica, constituye no solo un medio de socialización, sino también un aprendizaje de los contenidos culturales de mayor relevancia. La amenaza de destrucción de toda su cultura durante siglos no detuvo la elaboración de nuevas formas de expresión para la preservación cultural. La mujer plasma en estos elementos culturales su cultura y convierte estos dibujos en íconos símbolos. Al realizar este trabajo comunica dos cosas: la identidad, esto pertenece al pueblo mapuche, y también comunica un pensamiento, y esto es una forma primaria de escritura. Los pensamientos contenidos se relacionan con aspectos míticos de la cultura. Las tejedoras experimentadas, ¿ya?, las dugotafe, hablan de sus tejidos como una escritura en lana. Suele decirse que la escritura es la representación visual de los sonidos en forma tradicional, lo que es válido para toda la escritura alfabética y muchas escrituras ideográficas. Pero esta se trata de una escritura sin palabras, desvinculada del habla. Se puede hablar de escritura y la pregunta es si que la definición tradicional será demasiado estrecha o muy eurocéntrica, porque es una escritura convencional, ¿ya? Pero los elementos pictográficos de los tejidos constituyen esta segunda forma de escritura a la que me refería. Al comparar la descripción de los primeros cronistas con la producción textil durante los siglos XVIII, XIX y XX, hasta mitad del siglo XX, diría yo, podemos comprobar que a pesar de la violenta y continua invasión de su cultura, esta evolucionó desde los textiles con diferentes colores a los símbolos. Este desarrollo alcanzó su momento más alto en los siglos XVIII, XIX y, como les digo, según yo, hasta mitad del siglo XX, me consta, época de la instauración en Chile del Estado-Nación y de las leyes que este decretó, como la erradicación y la prohibición de hablar el mapuzungún en las escuelas para lograr la hegemonía cultural. Finalmente lograron una colonización de lo imaginario, interrumpiendo la evolución natural de esta cultura. El aprendizaje obligado en las escuelas y en forma más masiva de la lectoescritura del castellano logra detener esta producción de símbolos, pero el pueblo mapuche, concretamente la mujer, quien inventó esta forma de comunicación auténtica, propia de la cultura, su cultura, con las formas, ritos, leyendas y mitos, permanecen en el inconsciente colectivo y aún buscan formas de expresión, como podemos observar en trabajos posteriores, como los mismos dibujos que aparecen aquí mostrados a las profesoras de arte plástica. ¿Ya? Bueno, eso fue todo lo que descubrí en la investigación en las fuentes. Después me fui a hacer una etnografía a este territorio, el territorio pehuenche de los Altos del Biobío, en la época en que todavía no se construían las represas, ¿ya? Y estuve en esta zona, en la zona de Ralcolepuey, ¿ya? Recorrí toda esta zona. Bueno, ahí me encontré llevé todos estos textiles. Les quería preguntar a las tejedoras de qué se trataban, qué es lo que eran. No llevé los textiles, perdón, llevé las fotos, no me iban a dejar llevar los textiles del museo. Llevé todas estas fotos, ¿ya? Y busqué las tejedoras y les fui buscando, a ver, les voy a decir que la idea, sí. Fui a buscar tejedoras, pero encontré una tejedora experta, ¿ya? Solamente una, y de muy difícil acceso. Bueno, pero a ella yo les quería preguntar a las mujeres acá de qué se trataba, qué es lo que veían aquí, ¿ok? Bueno, esta es una foto que saqué de una... Los mapuches viven, por ejemplo, aquí en una casa organizada con su huerta, con todo, vivían en la zona pehuenche,
¿ya? Y como a 1 kilómetro o 2 kilómetros más allá vivía otra familia, ¿ya? No están organizados como en pueblos, sino que son como aislados. Vivían de esta forma. Y aquí tienen su huerta totalmente cultivada, su vivienda, que una era para la casa habitación y otra era para la cocina, ¿ya? Y aquí están las familias que yo entrevisté y con las que trabajé. La de la mano izquierda era la que tenía su telar y no tenía problema en mostrar cómo tejía, ¿ya? En mostrar los elementos con que trabajaba. Él es su marido, esta es su hija y también tenía otro hijo, ¿ya? Y también esta otra familia. En esta época en que yo fui en el verano, estaba prácticamente la mayoría de la gente en las veranadas, que llevan los animales hacia, hacia lugares donde hay más pasto verde para que puedan comer, ¿ya? Entonces estaban todos por allá, pero yo me quedé entrevistando a estas mujeres y me mostraban las cosas que tenían. Y de hecho tenían por ejemplo, este trabajo en madera hecho por un niño de alrededor de 13, 14 años. Se fijan que buscan formas de expresión lo que hay en los textiles mapuche. ¿Ya? Estas figuras existen en los textiles mapuche y las reproduce el niño en la madera. Y también este tradilonco, me mostraron este tradilonco que era el que usaba el lonco de la comunidad. El único que mostró un textil, ¿ya? La tejedora experta me mostró su tradigüe, que era un tradigüe precioso, en color lila, en realidad, con la figura del lucutuen. Pero no me dejó fotografiarla. Ahí hay una foto, ahí estoy al fondo tomando mate. Si se fijan, ahí hay un señor que lleva un tradigüe de color rojo. El color rojo es principalmente para los hombres, ¿ya? La tejedora no quiso aparecer en la foto, no quiso sacarse ninguna foto conmigo ni con nadie. ¿Y qué me dijo la gente en terreno? La gente en terreno me dijo todo esto, clasificó los textiles de esta forma. ¿Qué le parece? A la pregunta ¿qué le parece o le gusta? Decía ñimin. Ñimin significa laboreo, significa labor, trabajo. Ñimin, ñimin, ¿ya? Y me hablaban de faja, ¿ya? Cuando lo usaban hombre, trarilonco, hombre, trarilonco, también mujer, trarilonco, hombre, faja, mujer, usaban la palabra en forma indistinta, faja, lama, se refieren a lama cuando a esto. Esto es un lama. Y esto se llama previsiones. Esta bolsita, previsiones. ¿Ya? ¿Y qué cosas me dijeron? De partida me dijeron que el color rojo era para los hombres. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron los descubrimientos que hice? De partida algunas diferencias en el Mapuzungún con la de los pehuenches, por ejemplo, el guillatún para ellos es el villatún, ¿ya? Bueno, esos fueron los resultados, lo que me dijeron que veían, ¿ya? La mayoría fueron clasificados como ñimín, ¿ya? Los encontraban bonitos y decían ñimín. La otra diferencia que les digo fue la hecha en relación al color, masculino y femenino. El rojo definitivamente siempre era para el hombre y lonco especialmente. ¿Ya? En Ralcoletpoy pude ubicar solamente a 5 mujeres. ¿Ya? De las mujeres entrevistadas, solo 2 tenían telar y tejían de vez en cuando, debido a que el tejido telar implicaba la tenencia de ovejas y la situación económica no se prestaba para esto. El telar lo habían aprendido de sus mayores, pero era una técnica poco usada debido a la dificultad económica y ya que habían aprendido a tejer a palillo. Y esto último les resultaba económicamente más rentable. ¿Por qué? Porque SEMA Chile, en ese entonces, formó unos talleres en la zona, les enseñaban a tejer a palillo, luego les daban lana y les pagaban por tejer chalecos y calcetas.
Por lo tanto, se habían especializado en esta práctica y el telar, a pesar de ser verano, permanecía dentro de la casa. La lana utilizada en estos tejidos era lo que ellos denominaban merino, comprada en el pueblo, en tiendas, por lo que el teñido natural era también parte del recuerdo y el objetivo de la confección era la venta a los turistas. Ahora, es importante decir, no voy a dejar de que los calcetines, por ejemplo, que vendían a los turistas, no tenían ninguna imagen de la cultura del pueblo mapuche, ¿ya? Me encontré con la difusión de una nueva técnica que estaba borrando una práctica centenaria, pero por otra parte ayudaba a las mujeres del lugar a seguir colaborando con la economía doméstica, actividad que también han realizado por años. Lo que obtenían por las ventas les servían para comprar algunas faltas, como le denominaban ellas, como la harina, el azúcar, el mate. Se puede observar cómo esta práctica tan importante de difusión cultural se ha perdido en el tiempo. También realicé una visita a la isla Huapi, con la vaga idea de que tal vez en este lugar la tradición se practicaba con mayor intensidad. Encontré a una sola tejedora con quien conversamos largo rato acerca de las prácticas textiles. Ella tenía su telar fuera de la casa, apoyado en un árbol, y las figuras en los textiles eran prácticas de las antiguas. Ahora ya no se teñía con vegetales y las figuras en los textiles se realizaban muy a lo lejos. En Ralco Lepoy, dos de las tejedoras relataron lo mismo, ¿ya? Bueno, eso, y que principalmente el color rojo, como les dije, ya les he repetido, lo utiliza el lonco. Entonces lo que descubrí en terreno fue la gran importancia de la Dúe Café y de todo lo que la envuelve, porque es como una especie de misterio. No revelan sus conocimientos a cualquiera. Yo hubiese necesitado mucho más tiempo en terreno, obviamente, para poder enterarme más de sus prácticas, de la Dúe Café. Y también de que existe una predicación de la actividad textil. Primero porque está ligada a la tenencia de ovejas, ¿ya? Y bueno, porque la practican ya muy pocas mujeres, ¿ya? Cada día las Dúe Café son más escasas, ¿ya? Por lo tanto, más requeridas. Bueno, esa fue mi experiencia en relación a los textiles mapuche. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera comentarle algo, Eliana? Comienzo yo, si les parece. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Eliana, eh, hacerte un par de preguntas sobre cómo es que cuál es tu percepción, ¿no? Aquí en Chiapas, que es donde yo vivo, es una zona también muy rica en textiles, ¿no? Aquí están los otziles y los celtales, principalmente, en los altos de Chiapas, y desde siempre, pues ellos han producido, generado su propia ropa, que naturalmente está vinculada a una gran historia. Sin embargo, debido, obviamente, a la globalización, al arribo de Internet, a cuestiones económicas, a carreteras nuevas y a muchos otros elementos, pareciera que ahora cuando uno va, por ejemplo, al mercado a comprar, por ejemplo, una prenda originaria, eh, lo que antes uno podía encontrar como que era ropa que nuestros indígenas hacían en su casa con los telares. Ahora resulta que cuando uno pregunta, bueno, ¿y esto quién lo hizo? ¿Lo hizo tu abuela? ¿O lo hiciste tú? ¿O lo hizo tu madre? Etcétera. La respuesta casi siempre es, no, es que esto viene de Guatemala, ¿no? Es decir, es ropa de aquí, originaria de San Cristóbal de las Casas, pero que ya no la hacen aquí, porque sale muy caro, es muy costoso ahora ya hacerlo aquí, y le sale más barato, por ejemplo, importarlo de Guatemala, ¿no? Ya. Eso es un fenómeno que a mí me parece súper curioso,
Y no sé si eso sucede en otros espacios, en otros lugares, ¿no? Por lo menos aquí pasa y casi todo lo que encontramos, no solamente en lo que tiene que ver con textiles, sino en artesanías en general, en San Cristóbal de las Casas, que es un lugar pues muy turístico, muy visitado, eh, vamos a encontrarnos con que casi todo esto que se produce en cuestiones de textiles, juguetes, artesanías, no las hacen aquí, ¿no? Las importan, aunque desde siempre nosotros, desde niños, sabíamos que son ropas originarias, son juguetes originarios de los Altos de Chiapas. Entonces, si esto es algo globalizado, si esto es algo general, obviamente tiene que ver con pues las corrientes económicas que han obligado seguramente a muchos pueblos originarios a hacer eso. Y si no lo es, entonces no sé cuál podría ser ahí una posible, eh, digamos que respuesta a esto que sucede, ¿no? ¿Por qué está sucediendo este tipo de cosas y si está sucediendo de forma generalizada? Yo no sé si allá en Chile tú también has observado este tipo de fenómenos. No, la verdad que no. No, no he visto que traigan textiles de otras partes. Lo que sí es que se difundió mucho lo que era el textil complaciente, que le decía un autor. Pedro Mejía hablaba de los textiles complacientes, que eran los textiles que se hacían para vender a los turistas, ¿ya? Y que no portaban ningún significado. Yo diría que el tema económico, el que influye grandemente ahí, o sea, lo utilizan para vender la producción textil que tienen, ¿ya? Claro. Pero no, de que traigan de otra parte, no, de otra parte fuera de Chile, que se venda, por ejemplo, lo de Chiloé en Santiago, o eso sí, puede ser, pero que traigan de otras partes que no sea de Chile, no se ha visto. Bueno, Y es que creo que eso, México es más grande, están haciendo outsourcing, claro, parece. pero y parece que a gran escala esto todavía se da más fuerte. Por ejemplo, aquí hace algunos años se dio el caso de que China quería comenzar a producir tequila, ¿no? Tiene denominación de origen el tequila, pero China lo quería comenzar a producir. Aún así lo producen, sin la denominación de origen. Pero bueno, creo que a nivel micro esto también se da un poco, ¿no? Como en estos fenómenos como el que acabo de narrar, más o menos. Ahí Eloy tiene la mano levantada también. Eloy, adelante. Buenas tardes, ¿sí me escuchó? Sí. Bueno, doctora, pues mil gracias en verdad por su aportación. Yo soy del norte de México, de un estado que se llama Tamaulipas. He ido de visita al sur, he estado en Oaxaca, por ahí. He visto los telares. Efectivamente, tiene razón usted en que las mujeres se dedican al comercio hacia el turista. De hecho, los he visto también que hacen cobijas. No sé si se alcance a ver por aquí un adorno que tengo. Aparte de ser maestro, soy cirujano dentista. Este adorno lo compré en Oaxaca y lo venden justamente como adorno. Y sí alcancé a ver que tiene razón usted a que hacen ciertos textiles para ellos con ciertos rituales naturales aquí en México. No alcancé a ver esos textiles antropomórficos o de dibujo representando algo, pero sí flores. Casi nunca vi animales, que se usó mucho aquí. Yo pienso que cuando España hace esa división el Reino de Perú y la Nueva España, se parte, pero sin embargo sigue siendo igual porque los textiles, cuando usted habla de su investigación, pareciera que estuviera hablando con una parte muy pequeña de lo que pasa o de lo que pasó en México hasta Perú, hasta Honduras, quizás hasta el pueblo maya, vamos a decir así.
En verdad es muy importante eso que dice usted, que es una parte de la cultura que quizás se pierde, pero que en la parte más adentro de su cultura la siguen reproduciendo, como eso que dice usted, que el color rojo es propio para los hombres, propiamente, no es que sean cerrados, sino son celosos de su conocimiento y no dan posibilidad, ¿no?, de que el turista pregunte o investigue o narre. No sabría explicar por qué, a lo mejor usted sí me puede explicar por qué, por más de que yo estuve preguntando también eh, no tanto por curiosidad, sino por saber esas formas de expresarse, ¿no? Sin embargo, decían que justamente era porque el cliente lo pedía. Hasta con esa palabra, el cliente lo pide, ¿no? Y sí, hay personas que se dedican a hacer de manera industria y le voy a decir una cosa, sí es bastante bueno porque la ropa que ellos hacen en telares, son bastante frescas, bastante cómodas y por eso uno no las compra por querer ser parte de la historia. No, uno las compra, bueno, en mi caso, porque son frescas y sí tengo bastante ropita de esa que uso solo propiamente en mi casa válgame, no para venir a la escuela o no para venir a mi consulta, no para ir ni al mercado, porque para mí las guardo celosamente porque yo acá en el norte de México no se consigue esa ropa, solo hacia el sur. Me imagino que eso puede pasar también en Chile. En algunas partes no se consigue esa ropa. Muchas gracias, doctora, y una felicidad tremenda. Gracias. Mira, con respecto a lo que dices, sí, son muy celosos de su cultura. Entonces, es muy difícil indagar mucho. Y claro, o sea, yo creo que por razones económicas se han visto obligados a vender los textiles, a aprender otras formas, ¿ya? Pero como te digo, lo importante es que los símbolos que estaban contenidos en los textiles se siguen repitiendo y van buscando otras formas de expresarse. Entonces, definitivamente son íconos símbolos, son íconos que están dentro de lo que es la cultura mapuche. Eso. Hay varias aquí opiniones en el chat. Me gustaría leer un par de ellas que dice, hay muchos secretos en la práctica por parte de las mismas tejedoras que practican. Se podría realizar para compartir y dar a conocer este arte en los jóvenes o niños. ¿Qué se podría realizar? Bueno, la difusión de los textiles mapuche, yo creo, y en el caso de ustedes, los textiles de los grupos originarios que tienen cerca. Nosotros hicimos, pero es que no es fácil, porque la exhibición que se hizo del universo textil mapuche en el museo, por ejemplo, duró 2 meses puesta. Después la gente del museo decidió cambiarla. Fueron 2 meses lo que estuvo y fueron 6 meses de trabajo, sin contar el resto del tiempo que seguí trabajando, ¿ya? Entonces, no hay mucho interés, pero sí es importante darlo a conocer. Aquí hay otra opinión que dice: en el estado de Guerrero tenemos muchos grupos originarios y también ellos producen sus vestidos con bastantes colores que tienen que ver con su región. Sí, me imagino que sí. En la región Ñañú de Hidalgo, los textiles bordados para turistas tienen figuras sencillas, en tanto que los mayordomos de la zona portan trajes con bordados textiles muy particulares que no se repiten. Yo creo que lo mismo pasa en la cultura mapuche. O sea, ahí hay símbolos que no se repiten, que no se les dan a los turistas, ¿ya? Ni a los desconocidos. Por otra parte, las raíces culturales prehispánicas entre Guatemala y Chiapas hacen una similitud, en tanto que en el siglo XIX Chiapas se une a México, pero no rompe los vínculos. Los tojolabales tienen prácticas públicas y prácticas privadas que no comparten con los que no son de su grupo. Me imagino que no. Los Huirrárica, ¿lo estoy leyendo bien?
Wixárika, Sí, está correcto. ¿sí? Presentan símbolos bordados que representan su cosmovisión. Tienen tantos grupos en México, la verdad es que yo viajé por México, por todo Chiapas, por toda la zona llegué hasta Tulum. Viajé por toda la zona, ya, Oaxaca, y conversando con la gente, me decían que habían alrededor de 120 diferentes dialectos. ¿Es así? Me genera curiosidad el comentario del maestro del norte. Que, Perdón. dígame. Perdón, doctora Iliana. Aquí en Guerrero hay 4 dialectos, bueno, culturas principales, que son, más bien, son, ¿cómo le dijera? Lenguas. Las lenguas que se hablan aquí en nuestro estado de Guerrero son el náhuatl, el mixteco, el amuzgo y el tlapaneco. Son 4 lenguas indígenas nacionales que existen todavía en nuestro estado de Guerrero. ¿Viste? Sí, hay muchísimo. Me genera curiosidad el comentario del maestro del norte, que quizás por el clima, no sé, ¿verdad? Sin embargo, yo vivo en Chiapas y los trajes textiles se pueden utilizar para eventos sociales y hasta por el día cotidiano con zapatillas. Súper guau, súper guau. Sí, bueno, y la riqueza que tienen en México es realmente impresionante, eso está claro, lo pude ver, lo pude constatar. Y bueno, es que me iba a quedar en México, pero al final me tuve que venir. Y este universo textil mapuche, como les cuento, es lo que tenemos. Y también en el norte hay otras culturas también, ¿ya? Pero en comparación a lo que tienen ustedes, tenemos bastante poquito. Son 5 o 6 culturas distintas en todo Chile. Ya, cultura, pueblos originarios. 6, diría yo. 6. Ya. Pero ustedes tienen una tremenda variedad. Tremenda variedad. Aquí son 68 lenguas originarias y una cantidad inmensa de variantes, ¿no? De variantes. Cada lengua naturalmente tiene un montón de variantes. Entonces, son muchas variantes de las 68 lenguas originarias, digamos que están catalogadas formalmente y reconocidas por el gobierno. Ya. ¿Quedó alguna memoria o libro sobre la exposición mapuche en ese museo? ¿Se puede obtener? No, pero la voy a publicar ahora. Me di a la tarea. Es que la verdad es que después de haber trabajado tanto tiempo y que que la exposición mapuche durara 2 meses en el museo, creo que no fue más que eso, me dio tremenda ni qué desilusión. Pero lo voy a publicar ahora. Lo voy a publicar. ¿Ok? Y ahí se los mando. Si gusta, me escriben. Eso sería, pues, estimado Víctor. Muchísimas gracias, doctora Eliana, por su generosidad al impartir esta conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes. Estamos teniendo muchas actividades últimamente de la cátedra y la doctora Eliana nos apoya mucho en este momento coordinando justamente un seminario sobre Edgar Morán y bueno, ahora con esta conferencia y muchas otras actividades que tenemos pendientes. Y el congreso que se nos viene. Exacto, sí. El Congreso Internacional que se nos viene en noviembre. Entonces, gracias por acompañarnos y les invitamos a que puedan, a que continúen acompañándonos en otros eventos. ¿Te silenciaste? ¿Perdón? Adelante, doctor. No, digo, pues le agradecemos a la doctora Iliana por su excelente participación e intercambio, ¿verdad?, de conocimientos con respecto a su país. También se observa mucha riqueza cultural, como por ejemplo ahorita estoy portando un sombrero ¿Ya? que viene del estado de Guerrero, que fue elaborado precisamente por artesanos guerrerenses. Ciclala, perdón, es un lugar cercano a Chilapa, y ahorita pues precisamente me lo puse porque digo, para
para compartir, ¿no? Esta bonita experiencia. Este sombrero fue elaborado por artesanos de nuestro estado de Guerrero, un lugarcito cercano a Chilapa, y veo su expresión, ahora sí que su imaginación. Ellos no se basan en ningún dibujo en especial, sino se basan en la naturaleza. Y compartí con el que precisamente es el productor de este tipo de sombreros, y me llamó la atención porque la palma que nosotros utilizamos en Semana Santa para bendecirlas para todo el año en nuestro estado de Guerrero, bueno, en todo México, y de esa palma se elabora este sombrero y se hace un proceso muy complicado, y nos da tristeza porque a veces no se valora el gran trabajo que hacen nuestros artesanos, ¿verdad? El costo lo bajan a lo más que se pueda, ¿no? ¿En cuánto me lo puedes dar? Lo menos, ¿cuál es lo menos? Y en realidad este sombrero puede costar desde 150, 250 pesos, etcétera, pero a mí, o sea, a los artesanos lo dan con tal de venderlos en 50 pesos, 60 pesos mexicanos. Pero fíjense cómo está elaborado, está muy barato. Y eso es lo que da tristeza en nuestro estado, que minimizan y en nuestro país lo que nuestros artesanos hacen. Pero aquí también lo más grandioso que quiero compartir con ustedes, que esta palma no la cultivan, se produce por la misma naturaleza. Es como le dijera, una planta silvestre que no la cultivan, pero de la cual muchas gentes de los medios rurales e indígenas sobreviven. Ahora sí que elaborando muchas artesanías. Yo la verdad compré varios sombreros y se los regalo a mis familiares, porque digo, la verdad, para apoyar a nuestros artesanos guerrerenses, ¿no? De todo su esfuerzo. Entonces, la verdad, Chile y México y todos los Latinoamérica son unos países, estados muy ricos en su naturaleza y de la que debemos valorarla. La verdad, los felicito por estar haciendo ahora sí que promoción de todas nuestras culturas, y qué bonito que se diera un intercambio cultural de todo lo que existe. Yo fui maestra de la Universidad Pedagógica Nacional y tuve la oportunidad de que me hicieran algunos obsequios. Hacen este tipo de artesanías, los pintan a mano. Ellos me los obsequiaron cuando yo estaba trabajando. Lo quiero compartir porque pues son cosas que no las valoran. Son hechas a mano, ¿verdad? En un papel que sacan de un árbol, no recuerdo exactamente el nombre. Ese tiene un nombre especial, si yo tengo. Sí, tiene un nombre especial. Ajá, sí, y muy bonito. La verdad, yo regalo cuadros así a mis amistades, porque me gusta valorar lo que tenemos aquí en nuestro México y también pues en nuestros países, en Latinoamérica y en el mundo. Felicidades, doctora Ileana. La verdad, excelente participación. Muchas gracias. Vi una mano levantada, fíjate. Era la mía, Adriana Orozco. Adriana. Voy a tratar de abrir mi cámara para mostrarle un textil particular y lo que es la visión que en ese grupo tienen sobre las estrellas, las flores y la unión de la pareja. ¡Qué lindo! Ok, lo que simbolizan, esto es ñañó, lo que simbolizan en la unión de la pareja y lo repiten cuando son a mujeres casadas. Lo que comentaba usted del tipo de colores por regiones, lo he visto yo en Guatemala, donde por poblaciones particulares utilizan, hay una población, San Pedro, que utiliza todos los textiles en morado, y Santiago, y cada uno de los santos que eran los apóstoles, tienen color diferente del textil de cada una de las mujeres en ese grupo. Entonces, la etnia se asocia al color, pero las mujeres casadas utilizan
cierto tipo de bordado diferente del que utilizan las mujeres solteras. Entonces, es muy interesante la investigación que hizo en particular de los mapuches y tendríamos que buscar las mismas características de representatividad y de simbología hacia los ancestros en las otras culturas en diferentes latitudes. O sea, México tiene unas fortunas, pero también Guatemala o también Egipto o también cualquier otro lugar. Entender la parte antropológica de no solo vestirse por taparse, por cubrirse, sino vestirse sobre lo que se cree, sobre lo que vives. En particular, por ejemplo, este tipo de estrella. ¿Ya? Sí, pues. Me traje uno parecido al que usted mostró. ¡Qué lindo! ¿Ese es un trarigüe? Sí, sería el equivalente de lo que usted llamó, pero es una cintura, es una cinturilla, se amarra la falda con él. Este está en solo figuras verticales. Ok, esta figura geométrica es de una región tarahumara, es el norte de nuestro país, frontera Chihuahua con Estados Unidos. ¿Ya? Pero está hecho a mano con lo que sería un tipo telar de cintura. Esto es lo que ellos usan en su falda, ellas. Ya. Y esto es lo que el mismo grupo vende para los turistas. Colorido, sintético, o sea, diferente la manera de hacerlo, la producción. Entonces, ellos mismos comprenden que necesitan dinero y no tienen acceso porque es, digamos que las carreteras o todo lo que se puede acceder, llevar o traer no es tan sencillo y entonces aprovechan al turista como un consumidor y el desconocimiento de un turista mal informado o de un turista comercial, no un turista cultural, y entonces consumen lo que les ofrecen. Hace un momento alguien comentaba la misma idea, pues eso es lo que les piden. Entonces aprovechan su saber para comercializarlo, pero esto no es lo que usan en su cotidianidad. Entonces me interesaba mucho escucharle porque la cultura mapuche en particular es de mi interés. ¿Algún día podré ahorrar suficiente para ir a Chile? Y conocerlo sí. Yo también. Yo también. Conocerlo de primera mano. Pero esta parte de buscar la raíz de por qué simbolizamos las cosas como humanidad, cómo lo hacemos, es algo que me intriga y esperaré con ansia su publicación para poderla leer. Ya, Adriana, escríbeme y te la envío de todas maneras. Ay, qué amable, muchas gracias. Y cuando visite México, hay tantas regiones que hacer que necesitaría otra vida para recorrerla toda. Sí, eso me quedó claro. Necesito otra vida, dije. Sí, pero la que tengamos hay que aprovecharla y conocer el pedacito que nos corresponda. Claro que sí, tienes toda la razón. Muchas felicidades y muchas gracias por compartir su conocimiento. A ustedes, muchas gracias. Es que nos inspiró, doctora, nos inspiró. Qué bueno, me alegro mucho. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro evento. Muchas gracias, doctora Eliana. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Del árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte de todo frutal, a orillas de un río, su vuelo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes
mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Quien canta es tu cardoso, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. ¿Dónde te lo mando, Víctor? Por el drive de Google, porque va a pesar mucho. Sí. Ahorita que cierres, ya en cualquier momento puedes cerrar, que gustes. Se te va a descargar todo, casi en automático. Sí, Y una vez que se descargue, ya me lo envías por el drive de Google. ¿Cierro o espero que se vayan todos y ahí me descarga por automático? Porque cuando hago clases lo hago así. Sí, bueno. Claro, bueno, como lo vamos a subir a YouTube, igual ideal sería ahorita que termine la presentación, 2 minutos. Y en cuanto pare la música, si gustas puedes cerrar para que ya no quede un espacio en blanco. Ok, perfecto. Ya, pues después conversamos del congreso. Perfecto. Brisa de enero a la orilla. ¿Qué cantante es? La noche del tiempo. La canción es de sus Spinetta. horas cumplió. Y al llegar el alba, el carozo cantó. No me acuerdo, pero ahí lo tengo. Viento Lo al busco por YouTube. durazno y el río La cayó. canción y la música es de Spinetta. Ya. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Ahí. Listo. Hasta luego. Chao, Víctor. Gracias.